un año, ¿sí? Y he visto, ¿verdad?, la mano de Dios obrando en su vida y bueno, doy gracias a Dios por la vida de ella y por un año más que le permite cumplir y esperemos que sean muchos más, que lleguemos a bien viejitos juntos, ¿verdad? Pero sabemos que Dios tiene sus planes, sus tiempos para cada uno. Pero feliz cumpleaños. Y bueno, reciban saludos del pastor Tony. Hablamos la otra semana con él. Les manda a saludar a cada uno de ustedes. Y les recuerdo, mis hermanos, seguimos con la serie de la iglesia. Seguimos con los estudios, ¿verdad?, de la adoración los días viernes a través de Facebook. Y también les insisto a que pues allí también se pueden suscribir al canal de YouTube, ¿verdad? Y allí pues estamos agregando las prédicas, las enseñanzas que vamos llevando adelante y que espero que sean de bendición para cada uno de ustedes. Amén. Les recuerdo, no sé si mi esposa se los anunció, el día 13, sábado 13 de febrero, vamos a tener reunión para matrimonios. Así que están invitados, ¿verdad? Los matrimonios, si quieren invitar a alguien, si son madres, ¿verdad?, que están solas, pues también pueden venir, ¿verdad? Si son esposos que están solos, también pueden venir, porque sabemos que la palabra de Dios nos edifica siempre, ¿sí? Y nos enseña, ¿verdad? Y a los jovencitos, a partir de los 12 años para arriba, también lo pueden traer. ¿Por qué? Porque allí van a recibir instrucción también ellos, ¿verdad? Porque en algún momento ellos van a convertirse en esposos. Y qué mejor, ¿verdad?, que ya tengan el consejo de la palabra de Dios en sus vidas, primeramente para saber aún hasta escoger, ¿verdad?, con quién se van a casar, con quién van a estar, ¿verdad?, y armar su familia, su matrimonio, del cual sabemos que es hasta la que la muerte nos separe, ¿verdad? Así que bueno, están invitados y bueno, hoy vamos a continuar, mis hermanos, con la serie Amando a la Iglesia. El título del día de hoy es Amando a la Iglesia como Dios manda. ¿Sí? Amando a la Iglesia como Dios manda. Y espero que reciban la palabra, ¿verdad?, con gozo, con alegría, aun cuando no traje corbata, mis hermanos, el día de hoy. El título del día de hoy es Amando a la Iglesia como Dios manda. La semana pasada pudimos ver el significado de la palabra iglesia, ¿verdad?, que venía del griego eclesia, ¿sí?, que significaba, o significa, mejor dicho, un grupo de personas, ¿sí?, como el día de hoy. Y sabemos que existe, ¿verdad?, un grupo de personas, la iglesia local, ¿sí?, lo cual somos cada uno de nosotros el día de hoy, y los que faltaron, que de hecho son varios, ¿sí? Y también está la iglesia universal, que es la iglesia en todo el mundo, ¿verdad? Todas las iglesias, aquellos que creen en el nombre del Señor Jesucristo, aquellos que entienden el sacrificio de Jesús, aquellos que creen en la palabra de Dios y hacen y viven conforme a los mandamientos de Dios, ¿sí?, se conforman como parte de la iglesia de Dios. Escúchenme bien, esto no quiere decir, ¿sí?, que todo lugar en donde se diga Señor, ¿sí?, es la iglesia de Dios. No, debemos de tener mucho cuidado. Hay ciertas bases, ¿verdad?, y hay ciertas enseñanzas acerca de la palabra de Jesucristo y lo que Él nos enseñó, de lo que conforman lo que es la iglesia del Señor. Hay ciertas prácticas que dentro de la iglesia del Señor debe de haber y hay cierta regla, ¿verdad?, en la cual debemos de seguir. ¿Cuáles son las reglas? ¿Las reglas que un pastor impone? No. Son las reglas que la palabra de Dios nos enseña. Debemos de recordar que siempre dentro de la iglesia, ¿a quién se debe de exaltar? A Jesucristo, ¿sí?, a Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Él, le pertenece a Él y su pueblo se congrega para alabarle a Él, para glorificarle a Él, y lo que se debe de predicar es su palabra. ¿Sí? Tristemente andan por ahí, ¿verdad?, muchos que no predican su palabra, que buscan entretener a la gente para que la gente pase bien dentro de la iglesia, pero ese no es el propósito por el cual Jesucristo vino. Cuando Jesucristo anduvo y caminó en esta tierra, ¿lo quisieron y lo amaron? No, gran mayoría de la gente lo despreciaba y no lo quería. ¿Por qué? Porque Él hablaba, ¿verdad?, conforme a la verdad. Y eso, ¿verdad?, a nadie le gustaba y muchos de nosotros tampoco nos gusta. Más sin embargo, es necesario, ¿para qué? Para que nuestras vidas puedan ser transformadas.
Si nosotros no somos confrontados con nuestra realidad, con nuestra verdad, no vamos a poder ser transformados. Si cada pastor que se para en un lugar, ¿verdad?, en un púlpito y enseña y les dice, bueno, como ustedes están viviendo está perfecto, están bien así, Dios los ama y Dios va a continuar bendiciendo su vida. No hagan cambios, sigan viviendo así, así van a poder llegar al cielo. Eso es completamente contrario a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie le puede ver, nadie puede llegar a su presencia. Nada inmundo puede llegar a su presencia. Por eso necesitamos ser transformados, no perfectos, porque no lo vamos a hacer mientras vivamos en este cuerpo, ¿sí? Pero vamos a continuar siendo transformados y es importante, ¿sí?, de que cada uno seamos expuestos a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, la iglesia, ¿quiénes la conforman? Todos nosotros, todos los que estamos aquí, los hermanos que no vinieron, los hermanos que están en diferentes países, que creen en el nombre del Señor Jesucristo, que creen lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, que murió en esa cruz, ¿verdad?, para perdonar nuestros pecados. Dentro de lo que este grupo, ¿verdad?, como iglesia, ¿sí?, nosotros conformamos, es importante que cada uno de nosotros trabajemos en el servicio a Dios, en la adoración a Dios y en la unidad. ¿Se acuerdan que hablamos de la unidad? ¿Se acuerdan que Jesucristo vino y dijo, ¿sí?, el propósito de Él era que nosotros seamos uno, ¿verdad? La palabra de Dios lo habla metafóricamente como que somos un cuerpo en Cristo, siendo Él la cabeza, siendo Él el que dirige su cuerpo, siendo Él el que da dirección a la iglesia, siendo Él el que nos enseña y nos pone las pautas en las cuales debemos de seguir. Pero la importancia de la unidad dentro de la iglesia es algo de lo cual cada uno de nosotros necesitamos procurar. Y es algo que necesitamos nosotros pedirle a Dios que obre en nuestra vida y en nuestro corazón, porque en verdad nos cuesta mucho, ¿verdad?, tener esa unidad a veces como iglesia. Debemos de recordar que la iglesia ha sido establecida por el Señor y Él es el dueño de su iglesia, ¿sí? No es el pastor. No es el pastor el dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia es Jesucristo. Dios, Jesucristo, pagó el precio por cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él la pagó. ¿Con qué? Con su sangre. ¿Sí? Yo no morí por ustedes. Yo no morí por su salvación. Yo no les puedo dar la salvación. Les puedo anunciar el camino de la salvación, pero no les puedo dar la salvación. Solamente Cristo el que nos puede dar salvación al hombre. ¿Verdad? Y el domingo pasado terminamos. Estoy haciendo una recapitulación, ¿verdad?, para que refresquemos nuestra memoria. Terminamos con una pregunta. Y la pregunta es, ¿amo a la iglesia de Dios? ¿Amamos a la iglesia de Dios como Él quiere? ¿Seríamos capaces, verdad, de entregarnos por ella? ¿Seríamos capaces, perdón, si alguien me puede regalar agua, hermanos, se los agradezco. ¿Recuerdan que el domingo pasado hablamos y terminamos con esa pregunta, ¿verdad? Si verdaderamente amamos a la iglesia, y muchos verdaderamente aman a la iglesia, ¿verdad? Lo podemos ver por su servicio, por su entrega, por su disposición, por su anhelo de querer, ¿verdad?, poner su tiempo, su anhelo, su esfuerzo a servir a la iglesia, ¿sí? Pero otros, ¿verdad?, no. Y eso es algo que necesitamos pedirle a Dios, que vaya transformando nuestros corazones y nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay gran necesidad dentro de la iglesia, ¿sí? El Señor Jesucristo lo dijo, ¿verdad?, claramente, a la verdad, la mies es mucho el trabajo que hay dentro de la iglesia, ¿sí? Pero sin embargo, pocos son los obreros, pocos están dispuestos. Mas la palabra de Dios nos dice claramente, muchas gracias, nos dice claramente, rueguen, ¿sí?, al Señor de la mies para que envíe obreros para trabajar en la mies, ¿verdad? Y cada uno de nosotros hemos sido llamados con ese propósito. Sin embargo, no en todos, ¿verdad?, existe este anhelo en su corazón, ¿sí? No en todos. Algunos, ¿verdad?, pues raramente asisten a la iglesia, algunos raramente, ¿verdad?, traen sus ofrendas a la iglesia, y eso es para ir edificando el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Nuestro dinero, ¿verdad?, es nuestro porque Dios nos los da y nosotros debemos de ser buenos administradores, ¿sí? Pero conforme a lo que Dios nos da, nosotros también debemos de apoyar a su iglesia, ¿sí?
Y no les estoy pidiendo dinero porque eso debe de salir de nuestro corazón, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que debemos de dar con alegría. ¿Sí? Y esto es algo que pues siempre, ¿verdad? Lo aclaro porque sabemos que el tema del dinero es muy delicado dentro de la iglesia por el abuso que ha habido. ¿Sí? Mas, sin embargo, ¿verdad? Debe de ser algo que debemos de dar cada uno de nosotros, ¿sí? Con alegría, con gozo de corazón, pero es Dios el que va a ir transformando nuestro corazón y el que va a ir hablando la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? Pero es importante que nosotros entiendamos estos principios. ¿Por qué? Porque obviamente Dios no necesita nuestro dinero, ¿verdad? Dios es el Dios de todo, dice la palabra de Dios, yo soy el dueño de la plata, del oro, de todo soy dueño, ¿verdad? No te pediría a ti si necesito algo que comer, dice el Señor, ¿sí? Mas, sin embargo, su iglesia sí necesita el dinero, ¿verdad? ¿Por qué? Para pagar la renta, para pagar la luz y todo lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Pagar y solventar. Y damos gracias a Dios, ¿verdad? Por todo lo que Él nos ha bendecido en este lugar y continúa bendiciendo a su pueblo, ¿sí? Pero es importante, ¿verdad? Que vayamos aprendiendo todos estos principios para que podamos ir impulsando, ¿sí? La iglesia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando mi anhelo, ¿sí? Es querer apoyar la iglesia de Dios, eh, cada uno de nosotros trabajamos para poder impulsar su propósito, ¿sí? Como iglesia, ¿verdad? Eh, nosotros venimos acá y servimos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que aquellos que vengan vayan conociendo del Señor. Para que aquellos que vengan, ¿verdad? Vayan aprendiendo a través del ejemplo de cada uno de nosotros. Y por eso nosotros necesitamos pedirle a Dios que ponga ese anhelo en nuestro corazón. Pero muchas veces, ¿verdad? Sucede esto dentro de la iglesia. Estaba leyendo, ¿sí? Un pequeño, como una pequeña encuesta, ¿verdad? De que dentro de la iglesia, ¿verdad? ¿Cuántas son las personas que, por ejemplo, se sirven de una manera, ¿verdad? Entregada a Dios y que dentro de su iglesia, ¿sí? Se cree que es más o menos aproximadamente un 20% de las personas que verdaderamente sirven a Dios, ¿sí? ¿Se imaginan? El 80%, ¿verdad? No lo hace. Pero esto es algo importante, ¿verdad? Y sabemos que las circunstancias pueden ser muchas de las cuales nos lleva a cada uno a no querer hacerlo. Allí Jesús le reprochó a su iglesia en Éfeso y le dijo, tengo contra ti algo, que has dejado tu primer amor. Y esto es algo tremendo, mis hermanos, porque la palabra dejar, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada, quiere decir dejar, pero de una forma voluntaria. Y muchos han abandonado el amor por Jesucristo, el amor por su iglesia, el amor por los hermanos de una manera voluntaria. ¿Sí? No lo hacen porque algo sucedió, sino que no lo hacen porque no queremos. No alimentamos nuestra relación con Cristo, no alimentamos nuestra vida personal, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Y esto nos lleva, ¿verdad? A que el amor, ¿sí? Por Él se vaya enfriando y por ende se enfría el amor por su iglesia y se enfría el amor por nuestros hermanos. Por eso el Señor Jesucristo le dijo, tengo algo contra ti, y es que has dejado el primer amor, ¿sí? Y obviamente hablando del primer amor, sabemos lo que somos, ya tenemos, ¿verdad? Esposo, esposa, ¿verdad? Pareja, ¿sí? Lo que significa el primer amor, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros cuando conocimos a las que ahora son nuestras esposas, ¿verdad? Estábamos anhelantes de querer estar con ellas, pasar tiempo con ellas, conocerla más, ¿sí? ¿Cuántas veces hubiésemos dicho, verdad? Y dijimos, contigo pasaría todo el día. Pero de luego que nos casamos y empieza a pasar el tiempo, las cosas empiezan a revertir. Me encantaría no verte por un día. ¿Cómo me gustaría estar lejos de ti? ¿Sí? Pero ¿por qué sucede eso? Porque muchas veces dentro del matrimonio, ¿verdad? Dentro de la relación que tenemos nosotros como esposos, dejamos que el amor se vaya enfriando. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el amor se debe de cultivar dentro del matrimonio, dentro de la relación que tenemos. Si nosotros permitimos, ¿verdad?, que la rutina y la indiferencia empiece a instalarse en nuestra vida, en nuestro hogar, ¿sí? El fuego se va a enfriar. La pasión se va a enfriar y vamos a empezar a vivir una vida rutinaria de la cual vamos a parecer más hermanos que esposos.
que vamos a parecer más de que tenemos un amigo adentro de la casa que un esposo verdadero. ¿Sí? Pero la palabra de Dios nos dice, y Jesucristo le dijo, tengo algo contra ti, has dejado el primer amor. Y muchas veces abandonamos tantas áreas en nuestra vida de la cual no mostramos el amor, el afecto, y ese fuego del cual comenzó nuestra relación se va apagando. Pasa en nuestro matrimonio y pasa con el Señor también. Dejamos de estudiar su palabra, dejamos de orar, dejamos de concurrir a la iglesia. ¿Y qué es lo que pasa? Por más que nos digamos, estoy con el fuego del Señor, no, mentira. Si tú has dejado de leer la palabra, si has dejado de orar y no asistes a la iglesia, pues no estás con el fuego del Señor, no tienes anhelo del Señor. ¿Sí? Y creo que yo le he citado, ¿verdad?, esto muchas veces. Probemos una semana de no leer la palabra, de no orar, y dejemos de no venir a la iglesia un domingo. ¿Qué pasa? Al otro domingo ya nos cuesta. El lunes nos cuesta levantar la palabra de Dios, nos cuesta orar y decir, hoy tengo que orar otra vez. Pero si estuve bien la semana pasada, si no oré, no leí la palabra, pues estuve bien. Pero es el engaño que empieza a haber en nuestro corazón, nuestro amor por Jesucristo se empieza a enfriar. Y eso es de una manera voluntaria que lo empezamos a hacer. Cuando nosotros abandonamos el amor por Cristo, consecutivamente abandonamos el amor por su iglesia y el amor por los hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque todos ellos son inseparables. ¿Sí? La iglesia de Cristo, los hermanos y el amor por Cristo debe de ser uno en cada uno de nosotros. Debemos de entender, mis hermanos, que esto es un peligro del cual cada uno de nosotros podemos correr. Y que si no miramos vigilantemente, como dice la palabra de Dios, ¿sí?, podemos enfriarnos y podemos volvernos indiferentes a la iglesia de Dios. Ahora bien, puede surgir una pregunta, ¿verdad?, muy válida para cada uno de nosotros, ¿sí? Y es, ¿por qué yo debo de amar a la iglesia? ¿Sí? ¿No basta ya con que ame al Señor Jesucristo? ¿Verdad? ¿No se han hecho esa pregunta? ¿Por qué tengo que amar a la iglesia? Yo amo a Jesucristo con todo mi corazón y con eso es suficiente. Bueno, acompáñenme allí a Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13, versículo 34. El Señor Jesucristo ya estaba siendo pronto, ¿verdad?, para entregar su vida. Y hablando a los que estaban allí con él y a sus discípulos, ¿verdad?, les dice esto: un mandamiento nuevo os doy. Le dice que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Fíjense en el mandamiento que el Señor Jesucristo le dice, ¿sí?, a los que estaban con él. Les dice un mandamiento. ¿Qué es un mandamiento? Es una orden. ¿Sí? Un mandamiento es algo que es establecido, ¿verdad?, por alguien que tiene autoridad y les dice, esta es la orden que yo les doy. Un mandamiento nuevo les doy, le dice el Señor Jesucristo. Entonces, esto nos da la respuesta, ¿sí?, a nuestra pregunta, ¿por qué debo de yo amar a la iglesia? ¿Por qué yo debo de amar, ¿sí?, si solamente, ¿verdad?, podría conformarme con amar al Señor Jesucristo? Amo al Señor con mi corazón, con todo mi ser, con todas mis fuerzas, y con eso me basta. Y el Señor Jesucristo dice, les doy un mandamiento nuevo. Y este mandamiento es que deben de ustedes obedecer lo que yo les estoy diciendo. Entonces, si nos manda a amarnos los unos a los otros, ¿será importante amar a la iglesia en la cual yo me congrego? Claro que sí. Ahora, ustedes pueden decir, bueno, pero eso no era un mandamiento nuevo. ¿Realmente era un mandamiento nuevo de parte de Jesucristo hablando y diciendo que debían de amarse los unos a los otros? ¿Era algo que el pueblo judío no sabía? No, Dios les había dicho allí en Levítico, les había mandado y les había dicho, no te vengarás. Les había dicho, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo,
sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Señor. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que el mandato, ¿sí?, de parte de Dios era de que nos amáramos los unos a los otros sin guardar rencor, amando a nuestro prójimo. ¿De qué manera? De la manera que yo me amo a mí mismo. Ahora, ¿por qué Jesucristo entonces dice, un mandamiento nuevo les doy? ¿Qué era lo que estaba queriendo decir Jesucristo? ¿Por qué Jesús dice esto? ¿A qué se refería? Jesucristo se estaba refiriendo a la clase de amor de la cual debemos de cada uno de nosotros manifestar para con nuestro prójimo. ¿De qué manera? Un amor sacrificial. Jesucristo vino y nos mostró el amor, pero de una profundidad mucho más alta de lo cual, ¿sí?, hasta ese momento ellos no entendían. Ellos decían, bueno, tengo que amar, ¿verdad?, a mi prójimo como a mí mismo. Pero el Señor Jesucristo dijo, no, 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 el amor tiene que ir más allá de eso. ¿Cómo? Miren, yo me voy a negar a mí mismo por amor a ustedes. Y ese es el amor que yo quiero que ustedes como iglesia reflejen para el mundo entero. El amor que estaba pidiendo el Señor Jesucristo era la profundidad de ese amor que Él mandó a tener. Y debía de hacer un amor como el suyo para con sus discípulos. El gran deseo del Señor Jesucristo, ¿sí?, era alentar la unidad por medio de ¿qué? Del vínculo del amor. ¿Qué es lo que nos une a nosotros como pueblo y como iglesia? Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos impulsa a cada uno de nosotros a trabajar para Él? El amor que tenemos por Él. Ahora la palabra de Dios nos dice que debíamos, cada uno de nosotros, ¿sí?, amarlos los unos a los otros. ¿De qué manera? Como Él se entregó por su iglesia. Esto nos habla de un amor sacrificial. Esto pasa también dentro del matrimonio. El Señor Jesús, la palabra de Dios nos habla claramente, maridos, amad a vuestras esposas, ¿cómo? Como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. Nos habla de un amor sacrificial dentro del matrimonio también. Ahora, si cada uno de nosotros vamos a cumplir ese mandamiento nuevo que el Señor Jesucristo estaba diciendo, ¿sí?, esto debe de ser que cada uno, como hijos de Dios, debemos de manifestar el amor para con nuestros hermanos de una manera incondicional. Incondicional. ¿Qué quiere decir esto? Que ese amor verdadero me llevará a mí, te llevará a ti, a que pasemos por alto la ofensa que muchas veces nos causamos los unos con los otros como iglesia. Miren, dentro del matrimonio, por ejemplo, dentro de nuestra familia, ¿verdad? Muchas veces nos ofendemos, ¿sí? Ahora, ¿por qué muchas veces dejamos que la ofensa, ¿sí?, o mejor dicho, pasamos la ofensa por alto? ¿Por qué muchas veces nuestros hijos, ¿sí?, por ejemplo, ¿verdad?, nos ofenden? ¿Y por qué los perdonamos? ¿Por qué los perdonan, padres? Digan, no tengan miedo. Si hay un hijo rebelde aquí, lo corregimos. Porque los amamos, ¿verdad? Pasamos la ofensa porque los amamos. Así de igual manera, el Señor Jesucristo nos enseña y nos muestra que deben de ser todas nuestras relaciones como hijos de Dios. Y el ejemplo lo dio Él. Él nos ama a cada uno de nosotros de una manera en la cual muchas veces no podemos comprender ni entender. ¿Cuántas veces hemos ofendido nosotros a Dios? Muchas. Si Él llevara la cuenta de todo lo que nosotros hemos hecho en contra de Él, si no fuera por el amor impulsado de Dios, no tendríamos perdón cada uno de nosotros. Pero el Señor, ¿verdad?, nos mostró claramente, ¿sí?, que Él fue capaz de pasar, ¿sí?, la ofensa de cada uno de nosotros y entregar su vida para perdonarnos, ¿verdad?, de la manera que Él
quiere que nosotros perdonemos también. Es triste ver, mis hermanos, que muchos cristianos aún siguen con rencores en su vida, ¿sí?, por ofensas que le han hecho. Y el Señor Jesucristo dice, miren, yo les doy un nuevo mandamiento. Deben de amar de una manera incondicional. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo os he amado, que también se amen los unos de los otros. Debemos de amarnos de la misma manera que el Señor Jesucristo nos amó. Él tuvo paciencia con nosotros. ¿Tuvo paciencia con nosotros? Sí, la sigue teniendo hasta el día de hoy. ¿Por qué nosotros tantas veces somos tan impacientes cuando alguien nos ofende o nos dice algo que no nos parece? Matrimonios, díganme si no. Muchas veces no queremos dejar pasar, ¿verdad?, una cosa que nuestra esposa dijo o nuestro esposo dijo. Y ya estamos allí, ¿verdad?, cargando con eso y permitiendo que eso empiece a obrar en nuestro corazón. Y nuestra relación, ¿verdad?, empieza muchas veces a requebrajarse por lo mismo. ¿Por qué? Porque no perdonamos, porque no somos capaces, ¿verdad?, de ir por sobre la ofensa. Este ejemplo se lo pongo siempre. El Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz con aquellos dos ladrones, Él extendió el perdón sobre aquel que lo reconoció. Y aquellos que estaban allí, que se estaban riendo de Él, que lo estaban crucificando, el Señor dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Díganme si eso no es la muestra más grande de amor. Perdónalos, Padre. Aun cuando se ensañaron con Él, aun cuando le escupieron, aun cuando lo maltrataron, cuando quitaban los pedazos de su carne, cuando lo latigaron, cuando clavaron los clavos en sus manos y en sus pies, cuando pusieron su lanza en el costado, cuando le pusieron la corona de espinos. Mas, sin embargo, el amor de Dios, el corazón de Jesucristo, estaba intercediendo por esos hombres malvados, de los cuales decía el Padre, Padre, perdónalos. Por eso Él tenía la autoridad de poder decir lo que estaba diciendo, porque Él sabía lo que venía y lo que iba a padecer. Y Él le dice a su pueblo y nos dice a cada uno de nosotros, un mandamiento nuevo les doy, ámense los unos a los otros. Ámense. Miren lo que dice 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9. 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9. Dice así, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Fíjense, en verdad, aquí nos habla, ¿sí?, del amor tan grande de Dios, del Señor Jesucristo, para con nosotros. Muchos, ¿verdad?, agarran este versículo y dicen, bueno, aquí está, el Señor Jesucristo nos vino para hacernos ricos. ¿Verdad? Somos ricos, debemos de ser enriquecidos. Si eres pobre, no eres hijo de Dios. No. No quiere decir eso este versículo. Él nos habla primeramente de la gracia del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la gracia? Es ese favor inmerecido que hemos recibido cada uno de nosotros, ¿sí?, que es por medio del sacrificio de Cristo, del cual cada uno de nosotros podemos ser salvos. ¿Éramos nosotros o somos nosotros merecedores de la salvación? No. Pero es un regalo que Dios extiende para toda la humanidad, para todo aquel que en Él cree. ¿Sí? Por eso aquí Pablo le dice a los corintios, porque ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la gracia del Señor Jesucristo? Bueno, que por amor a vosotros se hizo pobre. Fíjense en lo que dice. ¿Por qué se hizo pobre el Señor Jesucristo? Allí lo tienen, hermanos. No tengan miedo de hablar. ¿Por qué el Señor Jesucristo se hizo pobre? Por amor a nosotros. Dígalo, por amor a mí. Por amor a mí, el Señor Jesucristo se hizo pobre. ¿Qué quiere decir esto de que se hizo pobre? Bueno, el Señor Jesucristo, si no tenía la necesidad de venir a padecer lo que padeció, no era necesario que Él se despojara de todo lo que se despojó, porque el Señor Jesucristo era el mismo Dios caminando en esta tierra. ¿Qué quiere decir? Que Dios, ¿sí?, dejó
¿verdad?, su trono para venir a caminar entre nosotros. El Verbo se hizo carne. La palabra de Dios, el mismo Dios encarnado, caminando entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Anduvo entre nosotros, habitó entre nosotros, dice. Por eso el Señor Jesucristo, ¿verdad?, se hizo pobre. ¿Por qué? Porque Él se despojó de todo aquello, de la gloria, ¿verdad?, del cielo, para venirnos a mostrar lo que verdaderamente Él venía a padecer por cada uno de nosotros. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por obligación? No. ¿Lo hizo porque alguien lo mandó? No. Él mismo estuvo dispuesto a dar su vida. Él dijo, heme aquí, Señor. En el libro de la vida está escrito de mí. Él sabía lo que venía, mas sin embargo, Él vino y se despojó de todo eso, no por obligación, no porque lo mandaron, sino que lo hizo por amor. Por eso la palabra de Dios nos dice claramente, conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de nosotros podemos tomar de la misericordia y del amor de Dios. Y estas son las riquezas más grandes que el ser humano puede tener. Sin Dios estamos perdidos. Sin Dios, nuestra vida no es nada. Y si nosotros morimos sin Dios, nos espera un tiempo, una eternidad, de la cual vamos a padecer en el infierno. Esa es la realidad del hombre. Por eso la oportunidad de nosotros recibir a nuestro Señor es ahora en vida. No como muchas religiones enseñan, ¿verdad?, de que pues allí vas a estar en el limbo o allí vas a estar, ¿verdad?, y tal vez reencarnes en un perrito luego. Y no. Todo eso son historias de las cuales muchos creímos, en algún momento, pero que son mentiras. ¿Y quién está atrás de todo eso? Pues Satanás, engañando al hombre, haciendo creer al hombre la mentira. ¿Para qué? Para que cuando muera se pierda por una eternidad. Mas el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y no hay nadie que pueda llegar al Padre si no es a través de mí. No hay otro camino, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación. En el nombre de Jesucristo. Y por eso Pablo les dice a los corintios, le dice, Él se hizo pobre siendo rico para que vosotros, por su pobreza, fuiseis enriquecidos. ¿Pero por qué Él lo hizo? Por amor. Y Él estaba dando un mandamiento a aquellos que le seguían. Y Él no estaba dando un mandamiento a cada uno de nosotros. Ámense de la misma manera que yo los amé a ustedes. ¿Y cuánto nos cuesta eso? ¿Cuánto nos cuesta amar, verdad, a aquellos que nos hicieron daño? ¿Cuánto nos cuesta amar a aquellos que nos lastimaron? ¿Cuánto nos cuesta amar, verdad, dentro de nuestro matrimonio muchas veces, cuando hay diferencias? ¿Cuánto? ¿Cuánto nos cuesta amar a un hermano que nos ofendió? Sin embargo, la palabra de Dios nos dice claramente, amén, amén. Dios ha derramado de su amor sobre nuestros corazones para que nosotros tengamos la capacidad de poder amar de la misma manera que Él amó. Por eso como cristianos y como hijos de Dios no podemos permitirnos, cada uno de nosotros, ¿sí?, vivir con amargura en nuestro corazón y con falta de perdón. Es triste ver, ¿verdad?, hombres de Dios, mujeres de Dios que no se hablan con su hermano porque pues han tenido diferencia y no han sido capaces de poder ir por sobre esas diferencias. Matrimonios que están 2, 3, 4, 5 semanas sin hablarse porque no son capaces de poder solucionar una ofensa. Cuando la palabra de Dios nos dice, no te vayas a dormir con ese enojo, soluciona los problemas. ¿Para qué? Para que tu oración no tenga estorbo, para que puedas realmente seguir en la comunión. ¿Qué tan grande es la ofensa que no pueda ser perdonada? ¿Qué tan grande? Y si no entendemos eso, volteemos la página y veamos todo lo que el Señor Jesucristo nos perdonó a nosotros por amor y digamos, verdaderamente yo tengo la autoridad de no perdonar a alguien cuando he sido perdonado
tan grandemente? Por eso lo que nos debe de impulsar como iglesia, como pueblo, es el amor. Allí en Corintios 13, 1 de Corintios 13, yo se los voy a leer rápido porque son unos cuantos versículos. Pablo escribe, ¿verdad?, acerca de lo que es el amor. ¿Sí? Y esta creo que es una de las definiciones más certeras de lo que verdadero amor es. ¿Sí? Si buscamos en el diccionario común, ¿sí?, la definición de amor va a ser muy reducida. Mas, sin embargo, aquí, ¿sí?, el apóstol Pablo da una referencia de lo que el verdadero amor es. ¿Sí? Y les invito, y yo recuerdo que hace un tiempo atrás hicimos un estudio de esto, a que se sienten y estudien, ¿sí?, de lo que dice Pablo acá acerca del amor. Y él dice, si no tengo amor, yo lo tengo en la traducción lenguaje actual, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. ¿Sí? Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino que a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo y de soportarlo todo. Versículo 13 dice, hay tres cosas que son permanentes: la confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor. Dice, de estas tres, la más importante es el amor. Wow. Realmente, si nosotros observamos y meditamos en lo que el apóstol Pablo aquí escribió, nos da una referencia clara, ¿verdad?, de cómo debe de ser nuestra vida y por qué debe de estar impulsada por el amor. Porque en la naturaleza humana, ¿sí?, hay una condición de la cual todos nosotros tenemos, ¿sí?, que es impulsada por nuestro propio orgullo, ¿verdad? Nuestro propio orgullo muchas veces no nos lleva a poder perdonar a alguien. Nuestro propio orgullo muchas veces no nos lleva o nos lleva, ¿verdad?, a ayudar a alguien, pero para ser vistos, ¿verdad? Muchas cosas. Y aquí el apóstol Pablo dice, si no tengo amor, ¿sí?, soy como un pedazo de metal, ¿sí?, ruidoso, soy como una campana desafinada. ¿Ustedes tuvieron alguna vez la oportunidad de escuchar una campana que se ha quebrado? ¿No? Yo tuve la oportunidad. ¿Y cómo se escucha? Horrible. Es molesto escuchar el ruido de esa campana. Pero cuando la campana, ¿verdad?, está bien entonada, ¿sí?, está sana, se escucha bien. Y aquí lo que el apóstol Pablo dice es eso mismo. Tus obras, lo que tú puedas hacer, ¿sí?, si no es impulsado por el amor verdadero, pues es como esa campana, ¿sí?, que desafina y suena feo, que es molesto. Y podemos nosotros engañar a todos los hombres creyendo, ¿verdad?, de que pues lo que estamos haciendo es una obra muy caritativa o es una acción muy buena. Más sin embargo, si no está impulsada por el amor, delante de Dios, nada sirve. Nada sirve. Por eso dice, soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios. De nada me sirve conocer sus planes y sus secretos. Recordemos esto, mis hermanos, y esto pasa mucho dentro, ¿sí?, del pueblo de Cristo, del pueblo de Dios. Hombres y mujeres, ¿verdad?, que pasan horas y horas estudiando y querer conocer las profundidades de la palabra. Y eso es bueno, ¿verdad? Se nos manda, ¿verdad?, a que cada uno de nosotros, ¿verdad?, escudriñemos las Escrituras para conocer quién es Cristo, para conocer lo que Dios quiere. Más sin embargo, esos hombres y esas mujeres muchas veces se olvidan de lo esencial que es el amor. Y aún dentro del pueblo de Dios se están menospreciando, ¿sí?, diciendo, pero yo sé más que Él.
¿Es verdaderamente la condición de un hijo de Dios? Dice que el amor no es orgulloso. Si Dios te ha permitido conocer más, gloria a Dios. Pero el amor que hay en ti no te va a llevar a menospreciar a tu hermano, que tal vez está iniciando, que tal vez no tiene la misma capacidad o el mismo don. Y esto pasa muy seguido. Por eso, Pablo, si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. De nada. Fíjense lo que dice el versículo 4. Dice, el que ama tiene paciencia en todo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, porque amo a mi esposo o a mi esposa, porque amo a mis hijos, voy a ser pacientes para con ellos cuando me ofendan o cuando hagan algo que no me gusta. Pero díganme si muchas veces no pasa lo contrario. Me hacen una cosa, ¿verdad? Y enseguida me enojo y enseguida, ¿verdad? Empiezo a atacar con mis palabras y muchas veces a lastimar con mi propia boca. Aquellos que debo de amar, aquellos que digo que amo con todo mi corazón. Por eso dice, el que ama tiene paciencia en todo. Y a veces ni siquiera dentro de la iglesia somos capaces de soportar cuando un hermano falla. Díganme si no. Y es triste eso. Déjame hacerle esta pregunta, y es algo muy, muy claro para nosotros. El Señor Jesucristo, cuando sus discípulos fallaban, ¿qué hacía Él? Con toda paciencia los llamaba, los corregía, los enseñaba y seguían adelante. Y cuando volvían otra vez a fallar, ¿qué hacía el Señor Jesucristo? Otra vez, vengan para acá, les voy a enseñar, no deben de hacer así, no deben de hacer esto. Quédense aquí, voy a orar. Venía el Señor Jesucristo. ¿Cómo estaban sus discípulos? Allí, todos dormidos. Y el Señor que les decía, pero no puede ser posible que no puedan velar aunque sea un tiempo. Por favor, quédense despiertos. Ahí se iba de vuelta, volvía. ¿Cómo estaban? Todos durmiendo, otra vez. ¿Pero qué hacía? ¿El Señor los menospreciaba? No. Les hablaba, les decía, sabiendo y entendiendo que era Dios el que iba a obrar en sus corazones y que era el proceso por el cual era necesario que ellos pasaran para ir creciendo, para ir madurando. Pero dentro de la iglesia muchas veces un hermano nos hace una cosa y ya, se terminó con el hermano. No quiero saber más nada de él. Nos hizo una ofensa, no quiero ni hablar, no quiero ni verlo. ¿Por qué? Por nuestra propia condición. Pero la palabra de Dios nos enseña todo lo contrario. Dice que el amor tiene paciencia en todo, que siempre es amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta. Me gusta mucho lo que dice luego, no se enoja por cualquier cosa. Muchos de nosotros estamos así, por cualquier cosita, pues ya nos enojamos, ¿verdad? Ya nos ponemos molestos. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Y esto es algo muy importante, mis hermanos. Aún dentro de nuestra familia, aún dentro de nuestro matrimonio. Si nosotros empezamos a guardar, ¿sí?, y recordar todo lo malo que alguien nos ha hecho, nos lleva a la amargura y nos separa de Dios, mis hermanos. Rompe la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos recordando lo que alguien nos ha hecho todo el tiempo y se lo estamos recordando también, esto nos habla de que no hay perdón. Y el Señor y Dios nos dice, perdona, ¿para qué? Para que tus pecados sean perdonados. No vamos a poder ir delante de la presencia de Dios, ¿sí?, y allí decir, Señor, santo, santo, santo. Y el hermano que está a tu lado fue el hermano que tuviste el problema en la iglesia, ¿sí?, del cual no le hablaste hasta el día de tu muerte. Y el Señor va a decir, a ver, escúchame, ¿este no era tu hermano con el cual no te hablabas? Sí, Señor, pero tú no sabes lo que me hizo. Sí, yo sé muy bien lo que te hizo. Pero ¿cuál era tu deber? Ay, Señor, pero tú sabes que soy carne. Sí, sí, yo sé que soy carne. Pero ¿cuál era el mandamiento que yo te había dado? ¿Te acuerdas el mandamiento nuevo? No, Señor, me vino amnesia. Bueno, el Señor te lo recuerda.
ámense los unos a los otros de la manera que yo los he amado. ¿Te acuerdas? Sí, Señor, pero no hay excusas. Mejor decir, ¿recuerdas todo lo que yo te perdoné? ¿Recuerdas todo lo que yo hice por ti? ¿Recuerdas que cuando sabías que tenías que hacer el bien no lo hacías y aún yo te perdonaba y te extendía mi misericordia? ¿Recuerdas cuando tú renegabas en contra de mí, cuando me maldecías y aún yo te extendí mi misericordia y mi gracia y te perdoné? Eso es lo que el Señor Jesucristo nos está hablando y estaba hablando a su pueblo. Por eso el amor, el verdadero amor, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. El que ama, dice, es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo y de soportarlo todo. Todo. No solamente lo que nos gusta a nosotros, sino todo. Lo malo y lo bueno. ¿Por qué? Porque el día de mañana podemos ser nosotros los que estamos ofendiendo a otros. Y vamos a necesitar de esa misericordia y de ese amor para nuestras vidas. Y el apóstol Pablo dice, hay tres cosas que son permanentes: la confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor. Pero de todo ello, lo mejor es el amor, dice. Es lo principal, lo primordial. ¿Qué es lo que busca el mundo, mis hermanos? Amor y paz. ¿Dónde podemos encontrar el amor? En Dios. Dios es amor. ¿Dónde encontramos la paz? En el Dios de paz. Lo que el mundo busca lo tenemos nosotros y debemos de atesorarlo y debemos de vivirlo como hijos de Dios. Él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a cada uno de nosotros por medio de su gracia y por el amor que ha tenido por cada uno. Miren, el amor, mis hermanos, es una de las marcas de las cuales nos identifica como hijos de Dios. Juan 13:35, acompáñenme allí, por favor. No tienen sueño, ¿verdad? Porque recién estoy empezando, mis hermanos, ¿eh? Y hambre tampoco, ¿verdad? Juan capítulo 13, ¿les dije 35? Muy bien. Ven que estoy mejorando, ¿verdad? No me olvido de los versículos ahora, ¿eh? Juan 13:35 dice así: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. A ver, ¿de qué manera nosotros podemos conocer, ¿sí?, que alguien es un discípulo? Un discípulo, recuerden, es alguien que sigue, ¿sí?, la enseñanza de su maestro, ¿verdad? Cada uno de nosotros, ¿verdad?, somos discípulos del Señor. Ahora, ¿de qué manera nosotros conocemos que ahí va un discípulo del Señor? ¿Por cuánto sabe de la Biblia? Ah, ese sabe mucho de la Biblia, ese es un discípulo del Señor. O no, ese viene todos los domingos a la iglesia, ese es discípulo del Señor. No, da los diezmos, ese es discípulo del Señor. No. Jesucristo dice, en esto van a conocer todos que sois mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Si tienen amor los unos por los otros, si se aman, van a mostrar que ustedes están siguiendo mis mandamientos, mi palabra. Si tú amas a tu hermano, si tú amas a tu esposa, si tú amas a tus hijos de manera incondicional, si tú amas a aquel que te injuria, aquel que se considera tu enemigo, tú lo sigues amando, de esa manera estás mostrando y demostrando que sos un verdadero discípulo de Jesús. No amando a aquellos que te aman, sino a aquellos que te injurian muchas veces. No amando a aquellos que, verdad, son nuestros amigos, sino a aquellos que muchas veces, verdad, se ríen de nosotros, pero aún los seguimos amando. Aún pasamos por arriba las ofensas que ellos nos hacen. Aún cuando somos capaces de soportar dentro del matrimonio la injuria, a veces el engaño. Aún cuando nuestros hijos hablan y hacen cosas que nos ofenden como padres, somos capaces de ir por sobre esa ofensa y mostramos el amor que hay en nuestros corazones. Allí es cuando verdaderamente nosotros estamos mostrando que somos verdaderamente discípulos del Señor Jesucristo.
A veces creemos que el venir a la iglesia nos hace verdaderos discípulos. El estudiar mucho la palabra nos hace verdaderamente discípulos. Pero si todo esto no está impulsado por el amor, somos como esos símbolos que retiñen. De nada nos sirve. Y ojo, no debemos de dejar una cosa por la otra, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, bueno, el pastor dijo, ¿verdad? Debemos de amarnos. Si no es importante cuánto estudie la Biblia, cuánto ore. No, no, no. Va todo junto. ¿Sí? Va todo junto. Pero el amor es lo que nos debe de impulsar. Miren lo que dice el apóstol Juan allí en 1 de Juan 4:16. Primera de Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y fíjense lo que dice, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Wow. Fíjense en lo que dice nuevamente, el que permanece en amor, ¿sí? Permanece en Dios y Dios en él. De esta manera conocemos y hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Todos nosotros conocemos el amor de Dios, ¿verdad? Que Dios es amor, es la misma esencia del amor, es Dios. ¿Sí? Y dice, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. El amor, mis hermanos, es una de las marcas distintivas del cristianismo. Escuchen bien, el amor ha de ser una marca distintiva del cristianismo. Jesucristo a lo largo de su ministerio mostró el amor, ¿sí? Para con cada uno de nosotros. Mostró el amor, ¿sí? Para con aquellos que estaban en necesidad. Mostró el amor para con aquellos que estaban endemoniados. Se mostró el amor para con aquellos que estaban enfermos. Mostró el amor para con cada uno de nosotros. Sí lo tienen allí, ¿verdad? Primera de Juan 4:16. Ok. Como vimos, el mandamiento de Jesús era nuevo por la profundidad del amor que debían de demostrarse los unos para con los otros. Y ese mandamiento nuevo es para nosotros también, mis hermanos. Ahora, podemos decir entonces, ¿de qué manera yo voy a poder amar, ¿sí? De la manera que la Biblia me lo demanda? Hace unos domingos atrás hablamos acerca de la importancia de negarnos a nosotros mismos, de tomar la cruz, ¿sí? Y esto es parte importante y crucial en la vida del Hijo de Dios, negarnos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto de negarnos a nosotros mismos? Bueno, cuando alguien me ofende, tengo la capacidad de ir por sobre mis sentimientos, mi orgullo, y decir, lo perdono, ¿sí? Porque entiendo que esto es lo que a Dios le agrada. ¿Estamos negándonos a nosotros mismos? Claro que sí. Si fuera por nuestro orgullo, ¿qué haríamos? Pues al tú por tú, ¿verdad? Tú me hiciste esto, yo te voy a hacer esto, pero un poquito más, ¿verdad? No, me dijo esto, pues ahí te va. No, me dijiste esto, pero ahora te voy a recordar todo lo que tú me hiciste hace tiempo pasado. Pero cuando nosotros entendemos que por amor, ¿sí? Debemos de extender el perdón, la gracia y el amor, ¿sí? Sobre la vida de mi prójimo, aunque mi prójimo me maltrate, ¿sí? Yo voy a tener la capacidad no de reaccionar de una manera que no corresponde como hijo de Dios. Obviamente no podemos permitir, y escuchen bien, ¿sí? Porque a veces se malinterpreta, por ejemplo, dentro del matrimonio, de decir, bueno, mi esposo me abusa, pero como yo soy cristiano y lo debo de amar, permito. No, eso jamás. ¿Sí? Dentro del matrimonio debe de haber un respeto y hay límites, ¿sí? De los cuales deben de ser respetados. ¿Sí? Y si hay un abuso físico, ¿sí? Para con un hijo, pues allí está la ley, que también la ley, ¿verdad?, nos ampara a cada uno de nosotros. No porque, soy cristiano, lo voy a dejar así. No. Y les digo esto porque sucede, ¿verdad?
Se nos enseña a decir, bueno, tú debes amar a todos. Sí, sí, pero mi padre me está abusando, me está violando. Y debes amarlo hasta que Dios lo cambie. No, 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 corre de ahí. Debes de amarlo, debes de perdonarlo, pero no debes de permitir que siga haciendo lo mismo. No, no, pero mi esposo me abusa y me golpea. No, 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 no. Hay un límite. Hay un límite en el cual debemos de respetar. Pero cada uno de nosotros debemos de tener la capacidad de poder perdonar, ¿sí?, la ofensa. ¿Por qué? Por amor. ¿Sí me entendieron? ¿No me entendieron? ¿Sí? Amén. Digan amén con fuerzas, hermanos. Entonces, Primera de Pedro 2:17. Ya voy a ir cerrando. Primera de Pedro 2:17 dice, honrad a todos, amad a los hermanos, aquellos que son buena onda. Dice amad a los hermanos, ¿verdad? Temed a Dios, honrar al rey. Fíjese lo que dice Primera de Pedro 4:8. Primera de Pedro 4:8 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Cómo debe de ser el amor entre nosotros? Fíjense de la manera que Pedro lo pone, ¿verdad? Y dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Sí? Quiero que esto se lo graben en su corazón, mis hermanos. Debo de tener ferviente amor. ¿Qué quiere decir esto, pastor, de ferviente amor? El amor debe de ser constante, diligente, marcado por el cuidado y el esfuerzo persistente para con mi hermano, mi hermana, mi esposo, mi esposa, mis hijos. Eso es lo que quiere decir diligente, ferviente. O sea que el amor que yo debo de demostrar, ¿sí?, debe de ser un amor constante. No solamente cuando estoy de buenas, sino en todo tiempo. Cuando estoy de malas, cuando estoy de mal humor a veces, debe de mi amor seguir siendo constante para con mis hermanos. Dice la palabra de Dios, tened entre vosotros, ¿entre quiénes? Entre vosotros. No solamente dentro de mi hogar, sino fuera de mi hogar. Dentro de la comunidad como hijos de Dios. ¿Cómo debe de ser mi amor con ellos? Constante, diligente. ¿Qué quiere decir diligente? Que estoy viendo por la necesidad de mi hermano. Estoy viendo por la necesidad de la iglesia. Recuerden que todo esto es, ¿verdad?, sobre la iglesia. Cada uno de nosotros formamos parte de la iglesia. Entonces, ¿por qué debo de amar a Dios? Debo de amar a su iglesia, a la iglesia, porque es un mandato del Señor Jesucristo que debemos de amar a la iglesia. No solamente al Señor Jesucristo. No solamente yo amo al Señor Jesucristo y me quedo en mi casa, no, porque soy parte de una iglesia. Soy parte de un cuerpo por el cual Dios me ha llamado a cumplir una función. Y esa función es, parte de esa función es que lo que yo haga debe de ser impulsado por el amor a mi hermano o a mi hermana. ¿Por qué? Porque mi hermano o mi hermana vale lo mismo que yo valgo. ¿Qué es? La sangre de Cristo. No, no, pero es que yo estudié en Harvard. Sí, me interesa. Sigues valiendo lo mismo, la sangre de Cristo, que aquel que trabaja en el campo, que aquel que trabaja en la tienda, que aquel que tal vez no tuvo la posibilidad de estudiar. Vale lo mismo para Dios. Porque no son tus estudios lo que te hace mejor o peor, sino la sangre de Cristo, lo que Cristo hizo por ti. Porque con tus estudios, si no tienes a Cristo, te vas al infierno igual. Por eso la palabra de Dios nos dice claramente, tengan entre ustedes ferviente amor, diligente. ¿Ves la necesidad de tu hermano? Pues extiéndele la mano. ¿Ves que tu hermano no vino a la iglesia? Pues llámale. No es para decir, hermano, ¿por qué no fuiste a la iglesia? Hermano, te extrañamos. Hermano, se te hace falta allá en la iglesia. Hermano, necesitas algo, ¿verdad? Lo dijimos la semana pasada. ¿Hay algo que te pueda ayudar? No, estoy bien, te van a decir por lo general. Estamos bien, hermano.
Bueno, voy a estar orando por ti. Porque sabemos que cuando dejamos de venir a la iglesia no estamos bien, ¿verdad? No estamos bien. Creemos que estamos bien, pero no estamos bien. Y por eso debemos de hacerlo. Por eso dice, ante todo tendré entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Escuchen bien. Lo que Pedro quería decir aquí es que el amor, sí, que yo tengo para con mi hermano, para con mi hermana, hace que, que oculte, ¿sí?, la ofensa de nuestro hermano. Escuchen bien, no quiero malinterpretar esto. No quiere decir que tapamos el pecado de nuestro hermano, ¿sí? Porque le amo, pues yo dejo a mi hermano que pues siga engañando a la esposa y yo como que me hago que no pasó nada, ¿sí? Porque amo a mi hermano. No. O la ofensa, ¿verdad? Que tal vez un hermano nos hizo. Pues, si un hermano nos cometió una ofensa para con nosotros, ¿qué es lo que debo de hacer? Porque lo amo, ¿verdad? Debo de perdonarlo, pero si tengo la oportunidad puedo hablar con él. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice claramente, ¿verdad? Que ve con aquel que tú sabes que tiene un problema. Habla con él. ¿Sí? Por lo general los problemas se solucionan hablando. ¿Sí? El 90% de los problemas se solucionan hablando. Pero muchas veces, ¿verdad? Callamos. Y a veces malinterpretamos y decimos, no, porque le amo yo lo dejo pasar. No. Dice que el amor cubre, ¿sí? Que es como pone un manto, ¿verdad?, sobre el pecado, pero siempre nos lleva a cada uno de nosotros a poder solucionar la situación con nuestro hermano cuando ha habido una ofensa. ¿Sí? Por ejemplo, si, por ejemplo, mi hermano Floriberto viene y me dice una palabra y a mí me ofende, ¿verdad? Yo tengo dos posiciones de la cual lo puedo tomar, ¿sí? Puedo ir con mi hermano y decirle, ¿sabes qué, hermano? Todo lo que tú me dijiste está muy mal. ¿Sí? Y estoy muy ofendido contigo, hermano. Y no puede ser posible que tú, siendo un cristiano de tanto tiempo, me hagas esto, hermano. ¿Realmente estoy buscando solucionar la situación? Ahora, si yo voy y entiendo, ¿verdad? Y hay amor en mi corazón para con mi hermano, yo le digo, ¿sabes qué, hermano? Me gustaría hablar contigo. Y el hermano me va a decir, sí, hermano. ¿Sabes qué? Lo que me dijiste es así, así, así. Yo lo interpreté de esta manera. Y de verdad, ¿sabes qué? Me ofendió. ¿Eran tus intenciones? ¿Fue algo que...? Y ahí hablamos y solucionamos el problema. ¿Pero por qué lo solucionamos de esa manera? Porque le amo, porque hay amor mutuo el uno con el otro. De la misma manera debe de pasar dentro del matrimonio, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una diferencia, ¿sí?, buscamos el momento para poder solucionar el problema. A veces cuando hablamos en el momento en el cual está el problema, no se